quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante el apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar con el indicador más reciente de la situación económica en los Estados Unidos y es la variación de empleo. Se creó en enero de este año 151,000 puestos de trabajo, 151,000 puestos de trabajo en los Estados Unidos. Está por debajo de lo que se había previsto. Inicialmente los indicadores estimados de parte de un conjunto de analistas que son encuestados regularmente señalaban que iba a quedar la creación de empleo en alrededor de 190, 192,000 puestos de trabajo y fue de 151,000. Es decir, que hubo un crecimiento moderado por debajo de las expectativas. Sin embargo, se puede decir que ha sido positivo ese crecimiento. Una noticia sí importante para toda la economía mundial, porque estamos hablando de la economía número uno, que son los Estados Unidos, es que el paro, la desocupación, baja por primera vez del 5% desde la gran recesión, específicamente 4.9%, fue la variación de donde se colocó el nivel de desempleo, de 5% a 4.9%. Y hay que recordar que en el año 2009, 2010, ese fue el periodo de peor situación en el mercado laboral de los Estados Unidos, llegó a colocarse un 10% la tasa de desocupación y vemos cómo ya ha bajado la mitad. ¿Y por qué esto? Por la política económica que se ha estado ejecutando. Una política económica, en primer lugar, fue una política económica que ayudó a reducir las tasas de interés y esto favoreció la inversión privada y esta inversión privada pues expandió la capacidad de las empresas de generar un mayor nivel de empleo. Y lo que se ha visto en los Estados Unidos en los últimos trimestres es una clara recuperación, que no es más acelerada la recuperación de la economía norteamericana por el hecho de que todavía el resto de los países desarrollados no tienen un ritmo de crecimiento, digamos, ni siquiera promedio a lo que ha sido su variación a lo largo de los últimos años. En consecuencia, vemos que Estados Unidos está navegando solo desde el punto de vista de los países desarrollados. Y con relación a los países en desarrollo, lo que vemos es que los Estados Unidos ahora está solo nuevamente por el hecho de que los países en desarrollo, como es el caso de China, como es el caso de Brasil, como es el caso de la India, ha disminuido su ritmo de crecimiento. Y en particular, los dos primeros, tanto China como pues Brasil, han reducido significativamente su variación. China la ha ido disminuyendo gradualmente y está por debajo del 7%, que como aquí señalamos, sigue siendo un crecimiento importantísimo por la magnitud que ya tiene China. Hay que recordar que China es la segunda economía a nivel mundial y un crecimiento ahora del 6% es el equivalente al crecimiento del 12% en términos absolutos, es el equivalente en términos de creación de valor agregado a lo que se creaba hace 10 años cuando crecía 12%. Esto obviamente que impacta sobre la economía mundial, sigue siendo un agente importante, pero como ha caído su tasa de variación, entonces esto hace que disminuya algún tipo de actividad productiva donde China tiene una gran preponderancia, como es el caso de la demanda de commodities, la demanda de bienes básicos, la demanda de minerales, que son productos que países como Chile o como Brasil exporta y que han sido muy afectados por el hecho de la desaceleración del crecimiento chino. Brasil se le complica la situación por el tema de las finanzas públicas, tiene un déficit público importante, además de estar muy afectados por los escándalos de corrupción, empresas públicas y privadas grandes, como es el caso de Petrobras, como es el caso de Brecht, están relacionadas a casos de corrupción y esto ha disminuido lo que son los flujos de capitales. De hecho, ha habido una salida significativa de capitales privados de Brasil y eso se veía venir. Hace unos días estuve viendo una conferencia que dio Jordi Galí. Jordi Galí es un economista catalán, es un economista de la Pompeu Fabra, graduado en el Instituto Tecnológico Massachusetts, y comentaba hace 2 años, es decir, la conferencia fue el año 2013, está en el internet,
en la página web de la Escuela de Graduados de la Universidad de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Ahí está esa conferencia y él señalaba que las modificaciones en los mercados financieros, por ejemplo, debido a un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, produciría un cambio abrupto de lo que son los flujos de capitales y específicamente mencionaba los países emergentes. Y si esto no se cuidaba, si estos no mantenían una buena política económica, pues esto iba a producir una reducción de su ritmo de crecimiento. Y efectivamente, Brasil, que ejecutó por años una mala política económica, que pudo financiar con la entrada de capitales y pudo financiar con unos términos de intercambio muy favorables, los términos de intercambio de la relación de exportaciones sobre los precios de exportaciones sobre precios de importaciones, todo esto pues favoreció que Brasil pudiera manejar sus desequilibrios externos, desequilibrio en las finanzas públicas que si uno lo analiza correctamente, uno podía darse cuenta de que había un balance ficticio en las finanzas públicas por el hecho de que estaba siendo favorecido por incrementos de ingresos producto de esa mejoría en los términos de intercambio. Pero el análisis habría que hacerlo de largo plazo. ¿Era sostenible esa mejoría de los términos de intercambio? ¿Qué sucedería si caía el ritmo de crecimiento de China y caía la demanda de ese tipo de productos que estaba vendiendo Brasil? ¿Iba a deteriorarse los términos de intercambio? Y si se deterioraban, ¿qué le iba a pasar a las finanzas públicas? Y así es que hay que hacer el análisis en cuanto a lo que es la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Pues efectivamente, cuando cayó entonces los términos de intercambio de Brasil, entonces vemos cómo inmediatamente se deterioró las finanzas públicas, generó entonces un periodo que es lo que se está viviendo de recesión y también de inflación. Brasil está viviendo inflación por encima del 12% y una caída que ya está en territorio de menos 3.5 y pudiera ser todavía más acentuada. Y esto obviamente que impacta desfavorablemente lo que es el proceso de recuperación de la economía norteamericana, porque si los países emergentes y los países desarrollados estuviesen creciendo, pues los Estados Unidos pudiera crecer. Entonces lo que hemos estado viendo es que ahora que se había dicho que el mundo se estaba recuperando a dos velocidades, un grupo de países que iban a una velocidad superior, que eran los Estados Unidos y los países emergentes, y luego estarían otro grupo de países que iban a un crecimiento más lento, pues ahora vemos que el grupo de países que va a menor ritmo de crecimiento, pues se ha ampliado y se ha quedado solo Estados Unidos en términos del crecimiento, aun cuando vuelvo y digo, China sigue siendo una economía de un ritmo de crecimiento respetable, o sea, un crecimiento por encima del 6%, es un crecimiento que es más del doble de lo que tienen los Estados Unidos y es una economía que se acerca al tamaño de los Estados Unidos. Todavía, en términos per cápita, está lejísimo, obviamente, pero en términos de magnitud, China es una economía sumamente importante. Entonces, esta noticia sobre lo que es el desempeño en el mercado laboral, que usted lo puede ver ahí, esta es la noticia del país, el paro en Estados Unidos baja del 5% por primera vez tras la gran recesión. Esa noticia, la gran pregunta que genera es, bueno, ¿cómo lo va a interpretar esto la Reserva Federal? Recuerden, la Reserva Federal tiene previsto continuar con los aumentos de la tasa de interés. La gran pregunta es, ¿lo va a hacer en las próximas reuniones de forma continua o sencillamente va a decir, bueno, yo voy a esperar y no voy a aumentar hasta que yo vea que efectivamente comenzamos a generar un incremento del nivel de empleo de 250, 300 mil, como en el pasado se generaba en los Estados Unidos? ¿O vamos a esperar que la tasa de inflación pues, pase del 0.7, que está a 1.9, 1.8, es decir, el entorno del 2% que quiere la Reserva Federal que se alcance como meta de tasa de inflación en los Estados Unidos? Entonces, vamos a ver qué sucede. Lo que está apostando ahora, y esto vi unas estimaciones que estaba haciendo JP Morgan, el gran banco de inversión, bueno, es JP Morgan Chase, es un conglomerado financiero, pues la gran estimación que ellos están haciendo es que estima que va a incrementarse 2 veces a lo largo de todo el año, 2 veces la tasa de interés de la Reserva Federal y no más. Vamos a ver qué sucede. Los próximos días le estaremos dando seguimiento a esto. Lo que sí le podemos decir que la información
con relación a cómo la digirió el mercado el día viernes. El día viernes fue de forma negativa. Ahí ustedes pueden ver en su pantalla cómo desde el inicio del día pues comenzó a caer el Dow Jones y al final estuvo cayendo alrededor de 1.5%. Esto ya es como estaba cayendo el día viernes en la tarde el Dow Jones. De manera tal que pues el mercado digirió mal lo que es el dato del desempleo en los Estados Unidos o de la creación de empleo, porque el 4.9 puede ser algo positivo, pero el de creación de empleo 151,000 pudiera estar vinculado con una situación en la cual no hay suficientes, digamos, motivos para celebrar y esperar que los niveles de utilidad de las empresas suban, y si los niveles de utilidad de las empresas no suben, pues no habría posibilidad de que el precio de las acciones se mantenga subiendo. Ya veremos qué sucede. Mi expectativa, vuelvo y señalo, de largo plazo en el mercado de valores de los Estados Unidos es que este es un buen momento para entrar, este es un buen momento para invertir. Yo pienso que el mercado de valores va a subir, pero eso usted lo tiene que ver en una expectativa de 3, 4, 5 años y no pensar únicamente de que usted va a comprar y va a salir del mercado rico de aquí a 3 meses. No, tiene que pensar que pudiera seguir subiendo y bajando hasta que la economía ya siga su proceso de recuperación, y en el largo plazo uno pudiera pensar que seguirán siendo las acciones el instrumento financiero de mayor rendimiento, tal como lo ha sido hasta el día de hoy. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.